Buenas gente, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de un tema serio. Y como es característico de esta sección, vamos a hacerlo sin pelos en la lengua. Sobrepeso y obesidad. Dos problemas que afectan a millones de personas, pero que en la actualidad se ha empezado a normalizar y romantizar. Vamos a ver cómo es que esto afecta al organismo y a la persona y cómo es que se lo puede evitar. O si es que una persona ya tiene sobrepeso u obesidad, ¿qué se puede hacer al respecto? Si tú crees que esto es un tema estético, pues te vas a llevar un golpe de realidad, porque esto no es gordofobia, es salud. Para empezar, no voy a estar grabando un video en una camiseta de tirantes, por lo cual me cambié y me disculpen en esta ocasión que esté con una forma informal, pero está haciendo mucho calor y no tengo camisas manga corta. Bien, entonces vamos a ir a la definición de lo que es el sobrepeso. Y el sobrepeso y la obesidad es aquella acumulación anormal o excesiva de lo que viene a ser grasa corporal que puede afectar a tu salud. Ahora, normalmente nosotros medimos el sobrepeso y obesidad dependiendo del índice de masa corporal, o como muchos conocerán, el IMC. ¿Y cómo se calcula? Se divide el peso en kilos entre tu altura en metros, pero al cuadrado. Es decir, tomando de ejemplo mi propio peso y mi propia altura. Yo peso actualmente 68.55 kilos y tengo una altura de 1.64 metros. Es decir, que tendríamos que hacer el cálculo de 68.55 entre 1.64 al cuadrado, lo que nos estaría dando que yo estoy en un 25 punto tantos, es decir, que yo tengo sobrepeso. Y pues, para esta calificación, o cómo vamos a tener la clasificación del IMC, va a ser en el siguiente rango. Cuando se habla de bajo peso, nos referimos a que esta persona está teniendo un peso que puede llegar a desnutrición. Y esto normalmente suele ser en menor del 18.5 de IMC. Un peso normal va del 18.5 hasta un 24.9. Cuando hablamos de sobrepeso, vamos de un 25 hasta un 29.9, porque a partir del 30 o más ya lo tomamos como obesidad. Ahora, ¿el IMC es perfecto para saber tu peso ideal? La verdad es que no. No es perfecto, pero es el más común y el que se utiliza casi en todo el mundo. ¿Y por qué es que les digo que realmente no? Porque el sobrepeso y la obesidad es realmente la acumulación de grasa. Por lo cual, lo mejor es sacar el índice de grasa corporal. Y eso se necesita un equipo más especializado. Pero si tú quieres hacerlo simplemente en tu casa, el IMC igual ayuda. Porque al fin y al cabo, esto va a ayudarte. No simplemente vas a bajar masa muscular, que igual es perjudicial, sino que también vas a llegar a bajar grasa. Y eso va a depender de una dieta que tú vayas a seguir. Pero vámonos a algo un poco más interesante, que es el cálculo del peso ideal. El peso ideal es aquel peso en el cual nosotros vamos a considerar que una persona está sana. Y puede llegar a tener entre un más 10% o un menos 10% de aproximación. ¿A qué nos vamos? En mi caso, soy 68.55. Es decir, que yo tengo un rango de 6.5 kilos que puedo estar por encima o por debajo. Es decir, que mi peso ideal puede llegar hasta los 66, 67 kilos, porque mi peso ideal es de 60.5. Entonces, al tener un peso de 67, yo todavía entro dentro de lo sano, porque en el índice de masa corporal voy a estar por un 24 punto tantos, lo que todavía no se va a considerar sobrepeso. Pero ya estando en 67 punto más, 67.01, 67.02, ya va a empezar a contar como sobrepeso. Y esto puede llegar a afectar de diferentes maneras. Ahora, ¿cómo vamos a saber cuál es el peso ideal de cada persona? Pues bien,
para nosotros los hombres, tenemos que considerar que el peso ideal es la altura en centímetros, en este caso serían 164 centímetros, menos 100, menos la altura en centímetros nuevamente, menos 150 dividido entre 4. Y yéndonos a las mujeres, sería lo mismo, pero en vez de dividirlo entre 4, sería dividirlo entre 2. Entonces, es decir, la altura en centímetros menos 100 menos lo que es, nuevamente, altura en centímetros menos 150 dividido entre 2. Como ustedes pueden ver en la pantalla, les está apareciendo cómo tienen que ser estas fórmulas. Ahora vamos a ir con las causas del sobrepeso y de la obesidad. Para empezar, las tres más conocidas: el exceso de calorías y una mala alimentación, la falta de actividad física y factores genéticos. Esos son los tres más comunes y que normalmente los médicos te van a comentar. Pero también tenemos que tomar en cuenta otras causas que pueden llegar a ser trastornos endocrinos y metabólicos. Pueden ser enfermedades autoinmunes, factores ambientales y socioeconómicos y los medicamentos. Aunque no lo crean, hay medicamentos que pueden llegar a afectar y causar un aumento de peso, al igual que hay medicamentos que pueden llegar a afectar la capacidad cognitiva de una persona. ¿Y esto a qué se debe? A un uso prolongado de esto, por lo cual ustedes siempre, al ser medicados por un médico, tienen que no simplemente saber a qué les va a ayudar, sino que cuáles son los efectos secundarios que puede llegar a causar. Hace un momento también mencioné que el tener demasiado músculo es igual perjudicial. Y es cierto. ¿Por qué? Porque si tienes un peso ideal, tienes que mantenerlo ahí, incluso yéndonos en lo que es masa muscular. No importa si tu grasa corporal es muy baja y tu masa muscular es demasiado alta. Si te sales del peso ideal, ya es perjudicial para tu salud. ¿Por qué? Porque esto va a afectar en la flexibilidad de tus articulaciones. El ejemplo más claro es que un fisicoculturista muchas veces no puede llegar a rascarse en zonas de la espalda. En otras ocasiones también vamos a tener lo que vienen a ser problemas renales y hepáticos. ¿Por qué? Porque esto va a ser gracias al consumo de proteínas. Un consumo más grande de proteínas va a crear muchos más desechos que tu organismo va a tener que filtrar, por tanto el hígado como los riñones, causando problemas a futuro. Además de que también tenemos que tomar en cuenta al corazón. No importa si es que tienes sobrepeso por grasa o por músculo, el corazón se va a ver afectado de una forma u otra. En el caso de la grasa pueden llegar a haber pues lo que es el típico taponamiento de arterias. Y en el caso de lo que viene a ser demasiado músculo, estrés. Estrés cardíaco, lo que puede llevarte a un paro cardíaco, al igual que puede llevarte el exceso de grasa corporal. Ya les comenté un poco de cómo es que puede afectar en lo que es tu vida diaria, pero además de eso también que tenemos que tomar en cuenta la mente. En muchas personas lo que viene a ser el sobrepeso puede llegar a causarles lo que viene a ser baja autoestima o depresión. Incluso les puede causar ansiedad. Y es lo mismo con personas que tienen demasiado músculo. A estos les puede causar lo mismo, depresión, ansiedad y una baja autoestima. Y va a depender mucho del factor social, de cuál es el ejemplo que ellos tienen a seguir o qué es lo que quieren lograr. Por lo cual, siempre una recomendación es visitar a un psicólogo por lo menos una vez al mes, o si es que no te lo puedes permitir, posiblemente por lo menos una vez al año, ya que esto te puede ayudar mucho con lo que viene a ser tu salud en general, ya que como salud nosotros tenemos el término de es el estado de bienestar, tanto mental, social y físico. Entonces tenemos que tomar eso en cuenta. Si uno de estos tres se está viendo afectado, esa persona no va a estar sana. Y por eso se dice que realmente nadie es sano, porque uno siempre va a estar teniendo algún problema en alguno de estos tres aspectos. Y ahora vamos a la razón del título de este video. La gordofobia o el romantizar el sobrepeso y la obesidad.
En la época que nosotros nos encontramos, en la época que vivimos, la gente y las personas aplaudimos cualquier cosa. La verdad, el normalizar este tipo de problemas puede llevar a que una persona que está en una situación grave sea peor. Porque, como ya lo dije, no es simplemente una mala alimentación. En muchos casos, cuando un hombre presenta cáncer de próstata o puede llegar a presentar un cáncer de eh, lo que viene a ser colon, en algunos casos, y es esa típica broma de que si un hombre se hace una prueba de embarazo y sale positivo, es que puede presentar cáncer de próstata, pero la verdad es que es así. En muchas ocasiones se conoce al embarazo psicológico como una causa de la distensión abdominal o la hinchazón abdominal en los hombres. Y muchas veces se lo trata así, pero en algunos casos esto puede llegar a ser un problema por un tumor. Es decir, el sobrepeso no es netamente el hecho de que tengas una mala alimentación, de que te guste la comida grasosa, no. Si tú vas a romantizar lo que es la enfermedad, entonces tienes que tomar en cuenta que en cualquier momento tu salud puede ir de estable a que caigas en lo peor. Y eso me ha pasado a mí. Por esa misma razón, yo siempre estuve con eso de mi peso. Hasta el día de hoy sigo tratando de mantener mi peso y aunque ya no hago tanto ejercicio como hacía antes, por los tiempos, trato de cuidar mi dieta, porque si no me cuido, mi colon se va a ver muy afectado gracias a que yo tengo megacolon de base o megacolon congénito, lo que puede llegar a afectar a todo mi organismo si es que yo no me cuido y me protejo. Este tema es lo mismo que decirte, fumar está bien, no te va a afectar, es tu elección. Yo fumo, yo bebo. ¿Por qué? Porque en mi ambiente social hay personas que fuman y beben. Pero yo sé que fumar no está bien. Yo sé que tomar no está bien. Y por lo cual, en mi dieta, trato de tener cosas que lo contrarresten. Y tratar de no tomar en exceso. Y si tú ya presentas un problema de tabaquismo o alcoholismo, no es netamente tratarlo con un psicólogo o un psiquiatra. Muchas veces eso incluso puede llegar ya a haber afectado alguna parte de tu organismo. Por lo cual es eso. Aceptar la obesidad o aceptar el sobrepeso es llamar a una enfermedad. Hay casos incluso de que se puede dar sobrepeso por una parasitosis. Entonces, no hay que romantizar una enfermedad. No hay que romantizar el hecho de estar gordo, estar mamado, estar flaco. Todo esto va a traer sus problemas. Y si tú eres consciente de eso, entonces te felicito. Pero al ser consciente y aún así seguir en esa condición, yo espero que luego no te preguntes por qué es que estoy cayendo en enfermedad. Otro tema. ¿Cómo puedes apoyar a una persona que tiene una enfermedad como obesidad, tabaquismo o alcoholismo? Uno es aceptar a esas personas, pero no promover esos hábitos. Es decir, si esa persona tiene sobrepeso, no la excluyas, pero tampoco es como que digas, eso es algo bueno. No es algo bueno. No es algo bueno. O alguna vez han escuchado, ese músico se droga, ese músico bebe, fuma, es bueno. No, es cierto, el alcohol y el tabaco tienen sus beneficios para la salud, pero en bajas cantidades. Y eso es un tema que hablaremos más adelante y en otro video, pero no todo es malo, pero tampoco todo es bueno. Y lo mejor para apoyar a una persona es enfocarte en su salud y bienestar. Si esa persona físicamente se siente cómoda
y está bien así, apóyala. Pero si ves que presenta síntomas de depresión, de ansiedad y demás, apóyala estando ahí. No le digas cuáles son sus errores, porque lo más probable es que ya lo sepa y no le agrade que otra persona se los esté recordando, porque se va a sentir atacada. Entonces, lo mejor que puedes hacer es decirle, estoy aquí, ¿quieres hablar? Hablamos. Y lo que yo te recomendaría es que si no tienes confianza en mí o en alguna otra persona, vayas con un profesional en el área de salud mental, tanto un psicólogo como un psiquiatra, y ellos te pueden ayudar. Para terminar este video, en conclusión, el sobrepeso y la obesidad no son sentencia de muerte, pero tampoco hay que ignorarlas, ya que esto puede llegar a ser algo muy perjudicial para tu salud. Ahora, también no se trata de encajar con un molde. Yo no estoy haciendo este video por estética, lo hago por el lado de la salud. Yo soy estudiante de medicina. Actualmente estoy cursando el segundo año de medicina. Y yo desde hace mucho ya tenía presente todo esto por el hecho de que yo siempre me lo he pasado en médicos y siempre he tenido que controlar mi peso mi peso y mi dieta justamente para que mis problemas no sean mayores. Además de que también si están en este camino de estar en un sobrepeso o en obesidad, busquen ayuda. Miren, yo sé mejor que nadie que muchas veces, aunque estés rodeado de personas, te vas a sentir solo. Y es difícil pedir ayuda. Pero muchas veces el saber que tú estás mal ya es la suficiente ayuda, y el hecho de que tú seas consciente de que lo que estás haciendo es malo y que te puede llegar a perjudicar es lo suficiente como para que ya vayas por buen camino. Más que decir, esto fue Sin Filtros, porque la verdad no necesita edición y se tienen que decir las cosas tal como son. Nos vemos en la próxima. Matané.